Y justamente uno de los temas le dije que en el Bulateando vamos a estar conversando sobre el tema de hábitat. Y lo hemos invitado y ha venido Raúl Fernández Wagner. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Muy bien. Raúl es arquitecto de la Universidad General de Sarmiento e integrante de Habitar Argentina. ¿Qué es Habitar Argentina? Habitar Argentina es un espacio que hemos armado desde 2010 en el Senado y también en diputado, pero en realidad tuvo base en algunos senadores sensibles al problema de la vivienda, generalmente en sus distritos, en sus ciudades, etcétera. Y nosotros ya distintos colectivos sociales, universidades, veníamos trabajando de antes de ese momento, de 2010, en una cosa que le llamábamos la reforma urbana, es decir, en un sentido de hacer mejores las ciudades. Muy bien. Y resolver el tema habitacional particularmente, o el problema de habitar las ciudades. Bueno, ahí encontramos eco en algunos senadores y diputados de distintos partidos sensibles con el tema y comenzamos a trabajar un conjunto de leyes en Argentina, que hay un vacío importante en el tema, y ahora más recientemente también trabajando en relación a la reforma del Código Civil. Eso me llamó la atención, Raúl. Me dijiste, ¿qué tiene que ver el Código Civil con el tema? El tema Código Civil regula todas las cuestiones de la vida, sí, de las personas, ¿no? De los tratos, los contratos, todas las cuestiones menores. Y ahí nosotros creemos que es muy importante, como tiene ciertas regulaciones que tienen que ver con lo socioespacial, la propiedad, etcétera, es muy importante que incorpore la figura de la función social de la propiedad. Ajá. ¿Qué significa la función social de la propiedad en pocas palabras? Y yo no soy abogado, pero es que la propiedad es un derecho, y está claro y está protegido, pero el ejercicio de la propiedad se puede prestar a abusos, con lo cual conlleva también una obligación con el conjunto social. Sí. Por ejemplo, para poner un ejemplo y entrar rápidamente al grano de la discusión, por ejemplo, se habla que en Buenos Aires hay un déficit de viviendas. Sí. En Buenos Aires hay 341.000 viviendas vacías según el último censo. Correcto. Entonces, y para que el déficit que había dado la legislatura hace unos años, que ahora yo creo que ha crecido un poco, era alrededor de 150.000 hogares, el déficit duro de Buenos Aires. Toda la población en villas, todo eso era 150.000 hogares. Y hay, le repito, 2 veces y media más vivienda vacía. ¿Qué hace Francia? Cualquiera de los países nórdicos, incluso en España, País Vasco, etcétera. Si usted tiene la vivienda vacía, a los 6 meses le dicen, bueno, más de 6 meses no la puede tener y comienza un impuesto progresivo. ¿Para qué hace? Para que usted la ponga en el mercado y la alquile. Correcto. Con lo cual, si en Buenos Aires se hiciera eso, no habría que construir viviendas. Correcto. Entonces, lo que estamos hablando es de un proceso especulativo de los propietarios, porque en estos años, como un boom económico y un boom inmobiliario, que sería una paradoja que falten viviendas en el momento que hubo un boom inmobiliario. Correcto. Porque el boom inmobiliario fue que quien tenía plata lo ponía en ladrillos. Sí, Para nosotros los urbanistas eso es suelo urbano. Y entonces lo que trabajamos en Habitar Argentina, decimos que queremos una distribución más justa del espacio construido. Porque esto se ha prestado a una especulación inmobiliaria muy grande y que eso que hace ha elevado artificialmente todos los valores del suelo. Si usted pusiera esas viviendas en alquiler, ahí al propietario hay 2 formas que hace Europa: o lo castiga o lo premia. Dice, bueno, usted tiene un departamento vacío, nosotros le damos la oportunidad de colocarlo en este programa y va a tener tanta renta y le vamos a desgravar tal impuesto. Es una manera. Sí. Y la otra es decir, le ponemos un impuesto progresivo, le aumentamos la BL todos los meses. ¿Y usted cree que habría que hacer las 2 cosas o en Argentina más bien pegar que dar la zanahoria? No, las 2 cosas se pueden hacer, eso es indistinto, eso hay que definirlo por política. Una de las cosas que nosotros hacemos acá es esto, ¿hay que seguir construyendo en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, o hay que empezar a construir en el interior, desarrollar más los pueblos del interior? ¿Por qué esa cosa, digamos, bueno, lo que yo contaba, no sé si te escuchó de entrada, Buenos Aires, digamos, Argentina es el país que tiene la mayor concentración urbana en una sola ciudad, en proporción de toda América Latina. Sí, sí. Es la cabeza más grande. Sí. ¿Y tiene sentido? ¿No deberíamos empezar a desarrollar también el interior y a fomentar el interior, más que concentrarnos acá? Ahí yo creo que estaríamos en una colisión de derechos, porque existe un derecho que es el derecho a la ciudad, y el derecho a todo argentino de vivir... Pero no tiene que ser en una ciudad. No, pero donde quiera.
No, no estoy de acuerdo, pero porque si usted le da derechos o incentivos al que hizo un departamento para que lo alquile, Sí. ¿no le daría un incentivo a la gente para que viva en el interior? Yo creo que respetaría el derecho de la gente de vivir donde O sea, en ese caso no. donde quiera. A mí me parece... O sea, no hay una responsabilidad social de vivir en otro lugar, por ejemplo. No, a mí me parece fascista decir que los pobres se tienen que ir de Buenos Aires. No, porque digo, hay ¿por muchos qué los pobres? Sí, pero pasa eso. En realidad hay una cuestión de clase en esto. ¿No es prejuicio? No, a mí me parece que es una cuestión de clase directamente. Nosotros trabajamos en Habitar Argentina por el derecho a la ciudad. Y es un derecho de estos nuevos tipos, un derecho complejo, que está claro, pero no tenemos por qué estar... Porque, a ver, si alguien quiere vivir en Buenos Aires, ¿por qué no puede hacerlo? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, el problema que hay en Buenos Aires... ¿Puedo explayar un poquito en esto? Dale. El problema que hay en Buenos Aires es que el suelo ha aumentado exponencialmente el precio del suelo. Para nosotros la vivienda es suelo, ¿no? Tierra es en la ciudad es suelo urbano. Y lo que ha pasado era antes, y permítanme decir un poquito de historia, antes, las décadas del 50, décadas del 60, se pobló toda la primera corona, que eran los pobladores que venían del interior, pasaban por un hotel pensión por acá por el centro, y después se compraban el lotecito en la periferia y autoconstruían la casita. Correcto. Esa fue la primera corona. En los años 70 hasta los 80 se completó la segunda corona. Correcto. Buenos Aires tenía dos ventajas estructurales básicas, que uno hacía un pozo y sacaba agua, con lo cual se podía lotear sin servicios, que eso es lo que hacían los loteadores, Camar, Vinelli y todos esos grandes loteadores en esa época. Ahora, cuando llegamos a los 90, sobre todo los 80, fines de los 80 y los 90, se para la oferta de loteos populares, porque en la tercera corona se comenzó a estructurar otro negocio inmobiliario que fue el de los barrios cerrados, y eso hizo que levantara enormemente el valor del suelo. Entonces nadie más iba a hacer un loteo popular. Y se pararon. No hubo más loteos populares. Entonces hoy tenemos, como si en Buenos Aires hubiéramos construido una muralla por afuera en términos de valores del mercado, un suelo carísimo en la periferia, porque potencialmente cualquiera puede ser barrio cerrado, que buena parte de los barrios cerrados son también concentración de especulación, no están 100% ocupados todos, la mayoría no. Y entonces ya los sectores populares no pueden comprar más un lote. Entonces, ¿qué hacen? Han crecido los alquileres en la zona centro, los alquileres en el mercado formal y en el mercado informal. Las villas hoy crecen por alquiler. Sí, correcto. Y yo le hablo a gente que está pagando 1.500 pesos por un cuarto en el tercer piso con el baño de dos pisos más abajo. Sí, totalmente. Estamos Eso hablando lo charlamos acá. Que es realmente una cuestión muy dura. Y entonces las clases medias ya sufren este problema de una manera acelerada. Ha crecido hasta casi el 50% de la población que alquila. Todos los matrimonios jóvenes están con un drama con la vivienda, porque les lleva buena parte del sueldo. Claro. Entonces, hay que hacer una política que permita volver más razonables los valores del mercado, generar opciones, y yo creo que ahí se puede arreglar. Y ahí después se podría empezar a urbanizar villas o hacer otras cosas, pero hay que aflojar la presión del mercado de una manera rápida. Por eso digo, y si uno, porque usted habla de todo muy de Buenos Aires, por eso yo digo, si usted empieza a dar incentivos en otras ciudades del interior, ¿no aflojaría la presión sobre Buenos Aires? ¿No es más razonable que una persona viva, o sea, darle incentivos a que viva ahí? ¿Por qué usted está de acuerdo en presionar acá, bajar y que a usted le parece bien, y fomentar que alguien viva fuera de Buenos Aires le parece fascista? No entiendo esa diferencia. Déjeme decirle dos cosas. Primero, que este tema ocurre en todo el país. Yo no le digo los dramas que hay en el interior, porque estamos yendo. Hace unos días fui a Salta y hay un drama parecido. Sí. Bariloche está en llamas, Ushuaia está en llamas con estos temas, con las ocupaciones de tierra, los conflictos por la tierra, por el acceso a la tierra. Es decir, está todo el país igual. Con lo cual, si usted agarra cualquier familia y manda de acá a otro lado, va a tener el mismo problema. Hoy es así. Pero es justamente por lo que ha crecido el valor especulativo del suelo. Dígame usted, ¿qué renta más importante hubo que si usted tenía hace 10 años una propiedad que valía $300, $400 el metro en cualquier lugar más o menos localizado, y hoy vale $2.000, $2.200 el metro? Sí. Yo tengo un esquema que siempre mostramos de los desarrolladores inmobiliarios que aconsejaban, que incluso hemos conversado este tema con los desarrolladores inmobiliarios, porque ellos ven que hay un cuello de botella que ya no le pueden vender nada más a los muy ricos. Correcto. Y están pensando en, bueno, ¿cómo expandimos el mercado de la clase media? Correcto. Pero no pueden, porque no le dan los precios. Y ellos mismos han venido en un momento a Habitar Argentina a discutir este tema, porque es un tema importante para el cual necesitamos política. Entonces, no importaría que
traslade a cualquier lugar del país porque el problema está siendo igual en todas partes. Ahora, ¿cómo puede ser que un país que es el octavo más grande de la Tierra Sí. y el 44 en población, o sea, usted piensa que, por ejemplo, Indonesia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, casi un tercio de la Argentina, y tiene 260 millones de habitantes? Sí. ¿Cómo puede ser que Argentina tenga un problema de ese tipo habitacional cuando en realidad no tiene un problema de densidad demográfica? Somos uno de los países que tiene menos densidad demográfica del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Especulación financiera. ¿Pero no hay en el resto del mundo? ¿Somos solo en Argentina? No, en todos lados hay. Lo que pasa es que en otros lados hay políticas. Para que usted... A ver, hay una cosa que se llaman, en términos urbanísticos, las plusvalías urbanísticas. Sí. ¿Cuánto produce ese suelo de ganancia? Correcto. Para decirle, Estados Unidos, el país más capitalista del planeta, Sí. la cuna del capitalismo occidental en los últimos años, los municipios se fondean, el 80% del presupuesto de los municipios es la recuperación de plusvalías por el suelo. Absolutamente, totalmente. Por el suelo. Acá no se cobra. Correcto. Entonces, si usted es propietario y tiene una vivienda, tiene que usarla. Si no se usa, hay formas, como le contaba, de, bueno, le vamos Sí, a darle incentivos o no, correcto, para hacerlo. Eso Correcto. bajaría, automáticamente en Buenos Aires bajaría Sí, todo. eso en la economía, aparte de eso es lo que hay que hacer. Está digamos. claro. Está claro. Y la otra cuestión, si usted tenía un terreno y el Estado pasó el subte por adelante, su terreno valía 1.000, Sí, el día siguiente va a valer 2.000. correcto. Eso se llama plusvalías urbanísticas. Exactamente. Y eso en todo el lado del mundo lo cobran. Absolutamente. Acá no. Acá no se cobra. Acá no. Y eso controlaría y contribuiría muchísimo a bajar los valores o incluso a fondear más construcción de vivienda, fondear de otra manera. ¿Cómo hacemos para construir más vivienda? O sea, ¿quién es el responsable de construir más vivienda? El gobierno nacional está construyendo mucha vivienda. ¿Y qué le decimos a nosotros al gobierno nacional? Le decimos, la presidenta anunció hace 3 semanas que iba a construir más viviendas para dar empleo y para movilizar la economía. Correcto. Está perfecto. Está actuando sobre el ciclo económico, la obra pública. La vivienda es la obra pública. Nosotros decimos, la vivienda no es solamente obra pública. La vivienda es un bien social, es un bien complejo, de la manera en que se articula en la ciudad, etcétera, y por lo tanto, y aparte es motivo de mercados y de mercados altamente especulativos. Entonces, pero convendría más regular los mercados que construir viviendas hoy, porque agregando viviendas al parque sin parar la especulación no se puede hacer. Ahora, y por eso, pero en un mercado que esté muy regulado y todo lo demás, ¿quién pondría plata para construir una vivienda? Porque, a ver, buena parte del boom que usted me dijo... Uno regula hasta el punto que si alguien no pone plata, algo está andando mal, baja un poco para que se siga construyendo y se siga poniendo plata, obviamente. Ahora, una pregunta. Sería estúpido no hacerlo. No, lo que digo es lo siguiente, el tema de regulación. Digo, buena parte de la inversión de Argentina en ladrillos que ha habido es porque la gente desconfía del banco. O sea, después del 2001-2002, buena parte del boom es porque la gente empezó a tener plata y dijo, yo al banco no vuelvo más, ¿dónde busco? Y el argentino, muy básico, busca el ladrillo. El ladrillo, de hecho, como toda cosa, cuando tenés crecimiento económico es una buena inversión, el precio de la propiedad del 2011 acá bajó. Entonces, digo, con estas cosas, lo normal sería que un tipo que quiera ahorrar no ponga un ladrillo, sino que ponga su guita en el banco y después un desarrollador tome el préstamo. Bueno, pero Argentina no funciona así. La pregunta mía es, ¿cómo seguimos incentivando que la gente invierta en ladrillos si le ponemos muchísimas más regulaciones? Y segundo es, ¿cómo hacemos para que el Estado también ayude a no urbanizar de manera irracional? Que si es lo que está sucediendo, o el Estado urbaniza de manera racional. Estas son las dos preguntas que le hago. Empiezo por la segunda. Dale. Primero, y por eso estamos en Habitar Argentina trabajando, nosotros no tenemos una ley nacional de desarrollo urbano. No hay. ¿No hay ley de desarrollo urbano? No hay ninguna. ¿Hay locales o no? Se llamaría, normalmente le gusta llamar ordenamiento territorial, pero claro. El ordenamiento es un tanto milico para mí. Claro. Desarrollo por la positiva. Definitivamente. No tenemos una ley. No hay ley nacional. No. Y provinciales somos 24 provincias y solo 2 tienen. ¿Solo 2 tienen? La vieja 8912 de la provincia, que fue una mala ley, y una de Mendoza, que regula más hacer... Y por el número 8912 debe ser... ¿De qué año es? Del 77, claro. De los militares. Que aparte fue una de las que contribuyó a aumentar los problemas, porque ahí separaron los loteos populares. Okay. Porque como dijo, bueno, hay que lotear con todos los servicios. Nadie más loteó con todos los servicios.
se acabó. Se acabó la historia. Y entonces se quedó completando, había mucho suelo loteado, se quedó completando durante 10 años. Claro, pero completó lo que había empezado. Después comenzó la escasez. Entonces necesitamos una ley, y esa ley tiene que tener adentro herramientas para que los municipios manejen suelo. Ahí nosotros en Habitar Argentina tenemos un proyecto de ley y tiene 10 herramientas para manejar suelo. Ajá. Eso significa que el municipio, que es principalmente quien clasifica el suelo, dice, en esta tierra usted puede hacer una casa, puede ser un edificio de 10 pisos, de foto, eso. Entonces, ahí es clave que los municipios cuenten con herramientas, y entonces colocamos una serie de herramientas. Ahí tenemos una discusión con el Estado Nacional, que ha pasado una cosa buena en el Estado Nacional, que es en los últimos años se formó el Consejo Federal de Planificación y ha construido información. Pero eso no ha dado lugar a las leyes, y tenemos una discusión en cómo podemos rápidamente tener un conjunto de leyes, y si las leyes tienen que tener instrumentos de políticas para que los municipios puedan llevar a cabo adelante políticas sobre el suelo, o no. Y eso es una potestad que en todo caso quedaría de las provincias. Bueno, ahí estamos discutiendo todo eso. Si es nacional, está que estar en la ley o no, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, entonces, lo que estamos hablando es que hay que regular los mercados. ¿Cómo pasa? ¿Por qué usted cuando va a Europa ve lo que es Europa? Es porque los mercados del suelo están altamente regulados. Y ese es el tema. Si no es, bueno, es salvaje lo que nos toca vivir, aumenta el precio, se especula, está completa. La especulación es penada en la mayoría de los países civilizados. Sí, sí. No, acá en Argentina es salvaje. Vuelvo a la pregunta siguiente. Entonces, los estados actualmente, porque yo, por ejemplo, voy por la autopista Buenos Aires-La Plata y de pronto veo un desarrollo de un plan de vivienda. Después voy por otro lugar y veo otro desarrollo. Esos los veo como que son espacios que los vas poniendo acá, los pones acá. ¿O hay realmente una planificación del Estado? ¿El Estado busca un territorio y lo pone ahí? Hoy, lamentablemente, se está poniendo donde se puede. Donde se puede, ¿no? Ahora, cuando usted va a La Plata, va a ver montones de barrios cerrados que se están haciendo. Sí, sobre todo hacia el otro lado, ¿no? Y todo eso. Bueno, eso ha generado, como le decía, un daño impresionante, y en general porque eso es suelo que usted ve que buena parte de los barrios cerrados, si pasa de noche, está con la luz apagada. Correcto. No están ocupados. Eso es dinero puesto en especulación del suelo, y son personas que ponen su dinero, su capital, porque saben que en 10, 20, 30 años eso va a valer mucho. Correcto. O por lo menos no van a perder su valor. Correcto. Y eso es lo que está pasando. Yo le decía, es como si hubiéramos construido una muralla, y entonces hoy los sectores populares, ¿qué es lo que le está pasando? Que no están pudiendo conseguir un lugar donde habitar. Entonces, ¿qué hay? En las zonas más fuera de la tercera corona se están dando loteos fraudulentos. Claro. En Moreno, que es la peor forma de estar desarrollándose. Yo si le muestro las fotos, están la mayoría con áreas de riesgo hídrico, inundables. Exactamente. O el peor suelo. El que no se podría urbanizar, o solo urbanizar con mucha mejora. Claro. Ahí está pasando. Y lo otro que está pasando, si no, es el allegamiento familiar. El otro día estábamos en una reunión aquí en el Consejo Federal, el Consejo de Planificación, y llaman a una mujer de la Villa Palito, que es una experiencia fantástica, que urbanizaron la villa con organización popular. Entonces la llamaron para contar cómo había hecho la villa, todo, una experiencia muy buena. La mujer empezó a hablar, por la mitad se quiebra y dice, no, pero ahora tenemos más problemas de vivienda que antes. Supuestamente estaba contando... Claro, estaba contando el éxito. La vivienda popular. Sí. ¿Por qué pasa? Y nuestros hijos no se pueden ir a vivir solos. Entonces están allegando, las familias se están allegando, los matrimonios de los hijos quedan viviendo con los padres. Uy, sí, claro. Entonces hoy tenemos el allegamiento es impresionante, que es las dificultades de acceso al suelo en términos normales de mercado que se pudiera pagar, etcétera, etcétera. Raúl Fernández Wagner, muchísimas gracias por haber venido. Bueno. Muy interesante. El tema de vivienda da muchísimo para discutir en la Argentina. Es interesante que teniendo tanto espacio, tanto territorio, no tengamos una buena política para hacer la accesibilidad al territorio y a la vivienda mucho mejor. Muchísimas gracias, Raúl. Muy amable.